Las primeras palabras de mi bebé me han dejado muy paranoico. Sé que es un cliché, pero desde que nació Eduardo he querido que dijera, dada. Papá, papi o incluso pa también serían geniales. Cualquiera o todos los anteriores. No sé cuándo empezó mi obsesión. Es probable que fuera más o menos cuando Edu salió disparado del canal de parto. Algo sobre tu primer hijo te cambia la cabeza, supongo. Estaba pensando en el fútbol, en cambiar el aceite y en qué cenar. Y menos de 24 horas después, llego a casa con Hannah y un nuevo pequeño humano en brazos. Y fue entonces cuando me centré solo en conseguir a Dada. Por supuesto, Hannah estaba igual de ansiosa por oír mamá, que suele ser lo primero. A los bebés les resulta más fácil decir la M. Aún así, existía la posibilidad de que papá consiguiera la victoria. Con suficiente preparación, estaba convencido de que podría conseguirlo. Primero fueron semanas en las que Edu tuvo que aprender a dormir, comer y adaptarse a la vida fuera del útero. Cuando empezó a gorjear y balbucear, empezó la carrera. Papá, di papá, le decía, a escasos centímetros de su cara radiante. Respondía Edu. Pasaron días y semanas. Yo distribuía el tiempo en familia con cuidado, intercalando las ocasionales peticiones de mamá de Hannah con un aluvión de di papá. Dada, dada, dada. El pequeño hacía lo que podía. Pasaron meses de la vida de Edu, cuando por fin tuvimos su primera palabra real. Dicho. ¿Dicho? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Esa fue su primera palabra? Hannah había preguntado, igual de confundida. No. Edu, di papá o mamá para nosotros. Puedes hacerlo. Dicho, chilló Edu. Hannah y yo compartimos una mirada perpleja. ¿Le has enseñado eso? No. ¿Lo has hecho tú? Claro que no. Debe de estar en alguno de sus juguetes o canciones. Qué raro. Pero, bicho, no nos aguó la fiesta. Hannah y yo celebramos el bicho, casi con el mismo fervor que lo habríamos hecho con mamá o papá, ocultando con pericia nuestra consternación por el bien de Edu. Y yo seguía decidido, más que nunca. Aquel fin de semana, me eché a Edu al hombro, intentando que durmiera un poco entre nuestras prácticas de vocabulario. Bicho, balbuceó Edu por 13ª vez esa semana. Sí, campeón, te oigo. Bicho. Bicho, volvió a decir Edu. Y no me jodas, Edu estaba tratando de alcanzar uno de esos bichos que ves saltar por el suelo de vez en cuando. Se llaman escarabajos de alfombra, creo. Y por supuesto, son inofensivos. No tengo ni idea de cómo lo vio, pero ahí estaba. Bicho. Él lo quería mucho, retorciéndose en mis brazos, alcanzando y ahora recién despierto. Vale, Edu, vale. Le dejé arrastrarse hasta el escarabajo, que no tenía ninguna prisa por escapar. Bicho, 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 balbuceó Edu, lo más excitado que le había visto nunca. Sí, chaval, bien. Dicho. En realidad me parece impresionante que identificara eso. Estuve a punto de coger mi teléfono para grabarlo, pero fue entonces cuando empezó su arrebato. Bicho, bicho, bicho. Me acerqué a Edu cuando su voz se hizo más fuerte, la más fuerte que había oído nunca fuera de su llanto rutinario. Bicho. Edu mató al escarabajo con el puño cerrado. Caray, Edu. Se quedó mirando el desastre que había hecho y chilló más fuerte, celebrando su victoria. Lo levanté y lo llevé al fregadero. Hannah se pondría triste si encontraba tripas de escarabajo por todas sus manos. Edu no había dicho bicho desde que mató al escarabajo de la alfombra.
En realidad tiene una nueva palabra. Coco. Si no te diste cuenta, no es mamá o papá, pero se acerca. 2 sílabas. Repetitivo. Creo que ya casi está. Coco. De algún modo, Edu aprendió el nombre de nuestro chihuahua. Debe habérnoslo oído decir en algún momento, o tal vez las C son más fáciles de pronunciar para Edu que las M o las D. Coco es bastante mayor, y apenas puede ver ni oír, así que el niño chillando su nombre es tan desconcertante como lo es para mi hija Ana. Sin embargo, es bastante mono. Los dos han formado un vínculo único. Como ese corto de Pixar que fue antes de, bueno, en realidad he olvidado con qué película lo emparejaron. Edu llama a Coco, y Coco suele acercarse a unos metros. Edu grita, Coco, una y otra vez y luego se agota. Después, el ciclo se repite un par de horas más tarde, tras una inevitable siesta. Además de su segunda palabra, Edu se ha vuelto más móvil. Ahora gatea y juega con la comida. Eso significa que podemos dejarle dar saltitos por su guardería, permitiéndonos a Hannah y a mí hacer tareas, siempre que uno de nosotros esté vigilando. Al menos, eso pensamos. Era un domingo por la tarde. Yo estaba medio mirando el fútbol mientras Hannah salía de compras. Cada pocos segundos, me fijaba en Edu y me aseguraba de que se divertía, no se metía en líos y demás. Pero tarde o temprano tenía que ir al baño. Literal me tomó 2 minutos, tal vez menos. Coco, Coco, Coco. Coco. Hacía unos días que Edu no tenía un estallido de coco así. Se oyó en toda la casa. Volví a la sala de juegos tan rápido como pude. Cuando llegué, comprendí por qué Edu había estado chillando tan extasiado. Coco había muerto. Enterré a Coco para cuando Hannah llegó a casa esa noche. Estaba destrozada. Queríamos a ese perrito. Después de un buen llanto y un mini funeral, habíamos abierto una botella de vino y estábamos tratando de averiguar qué ver en la televisión. ¿Así que, acabas de encontrarlo?, preguntó Hannah, una vez pudo hablar del tema. Sí. Coco se echó una siesta y no se despertó. Eso es lo mejor, dijo ella. Supongo que lo esperábamos tarde o temprano. Sí. Estaba muy entrado en años. Hannah suspiró, buscando el sitio de streaming con el mando a distancia. ¿Puedes traernos palomitas o algo?, preguntó. Claro. Miré por encima del hombro una vez más antes de salir de la habitación. No sospechaba lo más mínimo. Por respeto a los remilgos de Hannah, e intentando evitar una verdad bastante espantosa, le había ahorrado los detalles. Le había mentido a la cara. Las imágenes pasaron por mi mente mientras combinaba maíz hervido con snowcaps. Coco no había muerto mientras dormía. Cuando volví de mi pausa del mediodía para ir al baño, Coco había conseguido saltar la valla de seguridad infantil de Edu, lo que supuse que había provocado el arrebato de Coco. Al volver a cerrar la verja, me encontré a Edu chillando en la esquina. Coco estaba envuelto en sus pequeños brazos. «Coco», chilló Edu. El niño estaba exprimiendo la vida del pobre animal. Grité, horrorizado al ver todo aquello. Hice todo lo que pude para detenerlo. Pero llegué demasiado tarde. Cuando llegué hasta Edu y separé a Coco, el cachorro se había quedado inerte. «Edu, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?». La respiración de Edu se hizo más lenta. Me miró y sonrió. «Coco». Edu respondió. Puse a Edu en su cuna a dormir la siesta, enterré a Coco y borré todas las grabaciones de nuestras cámaras interiores. Todavía no lo había procesado. Que Edu matara al bicho fue una casualidad, pero esto era extraño. Nunca había oído hablar de algo así.
Cariño. Ven aquí. Casi he terminado, llamé por el pasillo, dándome cuenta de que había pasado demasiado tiempo. Ahora. Lo dejé todo y volví corriendo al salón, con el pulso acelerado de repente. ¿Estás bien? Hannah sostenía a Eduardo en sus brazos, con una sonrisa gigante en ambos rostros. Dilo, cariño. Dilo otra vez. Vamos. Miré a Edu, confuso. Nuestros ojos se encontraron. Papá. Hannah jadeó. No me lo puedo creer. Es su tercera palabra, celebró. Me quedé boquiabierto. Y añadió, qué envidia. Tienes tanta suerte. Papá. Papá. Yo también debería haber estado eufórico, pero por dentro solo sentía terror. Papá. Papá. ¿Dada? ¿Lo está diciendo? Vaya. El niño extendió sus brazos hacia mí. Dijo, Dada, y eso significaba que de alguna manera, en algún momento desconocido, yo iba a ser el siguiente.